Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada de hoy. Queremos avanzar un poco en este diálogo que venimos haciendo ya de forma permanente hace bastante tiempo sobre lo que es el proceso de evaluación de Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ya hablamos mucho sobre lo que fue la visita de los evaluadores y nos hemos enterado de que en estos días se estuvo recibiendo ya un primer borrador de lo que es el reporte de observaciones que dieron los evaluadores que estuvieron por nuestro país. Para tener detalles de un poco las observaciones que se han tenido y cómo está avanzando este proceso, está con nosotros el ministro de la CEPRELAT, el señor Carlos Arregui, a quien saludamos. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Sí, buen día, Samuel. Un fraternal saludo a todos tus compañeros también y a través de usted a la teleaudiencia. Ministro, recibieron ustedes ya un primer borrador, creo que más de 400 páginas tiene el documento, donde se hacen las observaciones de lo que las impresiones que han tenido los evaluadores. Y en este primer documento que reciben ustedes de retorno de lo que fue esa visita, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo lo está analizando el equipo? Efectivamente, hemos recibido el fin de semana pasado el primer borrador del informe de la evaluación mutua y específicamente lo que hace a la visita in situ que tuvimos durante 15 días, un documento bastante voluminoso como el que mencionás, y estamos trabajando intensamente ya conformando equipos de trabajo con las diferentes instituciones, contestando. Tenemos un plazo que es hasta el 26 de noviembre para este primer borrador. Un enfoque multidisciplinario porque hay observaciones y hay hallazgos que tienen que ver con numerosas instituciones que componen el sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un trabajo coordinado el que estamos haciendo y tengo un optimismo bastante positivo, a la vez moderado, en cuanto a que podemos muchas de estas calificaciones que han dado en este primer informe, levantarlas en lo que estamos trabajando ahora. Claro, eso justo le iba a consultar porque en realidad todo lo que habíamos hecho hasta ahora era nosotros enviar reportes y creo que este es el primer retorno que tenemos y seguramente al tener este primer retorno ya tenemos una idea de por dónde se está encaminando la evaluación, cuáles son nuestros puntos frágiles, por dónde tenemos que ajustar y eso es lo que nos da esta primera impresión, ministro. Nosotros tenemos ahora una orientación hacia dónde de alguna manera apretar más, digamos, algunas de las explicaciones que se dieron en las sucesivas entrevistas que mantuvieron los evaluadores con los sujetos obligados de los diferentes sectores, ¿verdad? Tanto del sector financiero como también el del sector de las actividades y profesiones no financieras dirigidas pero designadas a la vez, como también con todos los otros sectores que se encargan de la represión penal de estos flagelos que había mencionado. Así que es un trabajo arduo, intenso. En este momento podemos decir que hay un equilibrio que es muy similar al que viven los países de la región, muy parecida a la evaluación que tuvo Chile, que es la más reciente, en la cual participó inclusive un evaluador paraguayo, y me refiero a esto en cuanto a las debilidades y fortalezas que menciona. Comprenderán ustedes que es un documento reservado por exigencia de la metodología. Esto va a tener un carácter público ya en el año 2022, en el pleno que se va a desarrollar en el mes de junio, y ahí sí vamos a poder conocer todos los detalles de lo que se menciona en este primer extenso borrador. Claro. Si bien es un documento reservado y obviamente hasta junio del año que viene no vamos a poder tener los detalles, por lo menos por los datos que les han observado, ¿ustedes creen que Paraguay está en condiciones de poder responder, de poder incluso ajustar en caso de que haya que ajustar algo a nivel legislativo, a nivel de efectividad? O sea, en ese sentido le pregunto, ¿hay posibilidades de poder hacer ajustes pertinentes que están observando ellos como debilidades, ministro? Sí, yo creo que hay algunos puntos específicos que tienen que ver con la actuación de algunas instituciones y algunas estadísticas mencionadas que son ajustables, que yo creo que por el mecanismo mismo de la metodología, por eso es muy bueno que haya un primer borrador, se pueden ajustar los números y las cifras precisas de las estadísticas que manejan ciertas instituciones. Creo también que es fundamental el trabajo coordinado que se va haciendo
y va a ser muy importante la visita cara a cara que vamos a tener en el mes de febrero, antes del pleno, en la ciudad de Buenos Aires, con los evaluadores y con todos los referentes técnicos de las diferentes instituciones. Así que estoy con un moderado optimismo, como te decía. Miro mucho porque es lo más reciente y muy parecido también en muchas características a nuestro sistema, el sistema chileno. Ellos lograron levantar, lograron revertir varias calificaciones en las cuales en estos procesos previos del primer, segundo borrador tenían bajo y lograron tener una calificación mayor en el momento del pleno. Así que creo que se puede revertir algunas calificaciones en las que hemos tenido bajo. Y también me parece muy importante resaltar que en todo el documento, cuando ustedes puedan tener el acceso total al mismo, van a ver que en muchos aspectos se destaca el esfuerzo que ha venido haciendo el país, el Paraguay en este caso, el proceso que ha venido teniendo, sobre todo en esta administración gubernamental, y los logros que ha obtenido el país en cuanto a resultados específicos en materia de crimen organizado. Así que me parece que estoy pintando un panorama bastante alentador en cuanto a lo que podamos hacer en el pleno en junio del 2022. Para entender los procesos, yo recuerdo que hablábamos con René Fernández, él fue evaluador de Chile y seguramente tiene mucha experiencia sobre cómo Chile hizo para revertir, así que va a ser un jugador muy importante para, digamos, apoyar al equipo también para ver cómo hacer las respuestas, ministro. Tenemos un equipo coordinado, del que también está, por supuesto, el doctor Fernández y otros referentes técnicos de otras instituciones. Estamos confiados, como te decía, moderadamente, porque esto es similar a un examen que uno rinde oralmente, a veces se prepara con todos los atributos, con todas las ganas, y en el momento de exponer a veces uno está nervioso o no pudo expresarse de la mejor manera. Nosotros creemos por eso que es fundamental que los referentes técnicos que están trabajando ya en la contestación de este primer descargo que está haciendo el Paraguay sean los que también puedan estar en la evaluación cara a cara y posteriormente en el pleno, que son las instancias clave que dan como para exponer finalmente la situación de nuestro país. Para entender el procedimiento, ahora ustedes responden, remiten a fin de noviembre las respuestas a esas observaciones que se hicieron. En febrero, entonces, en Buenos Aires, en la sede del Gafilat, ustedes van a de alguna manera defender un poco esos ajustes que hicieron y de ahí sale ya el informe preliminar que se envía a los demás miembros de Gafilat, ministro. Sí. Así mismo, el cronograma establece que nosotros respondemos ahora a este primer borrador para el 26 de noviembre. Posteriormente viene un segundo borrador que llegará seguramente en la segunda o tercera semana del mes de diciembre del año 2021 y que debe ser respondido para el 28 de enero del 2022. A partir del 28 de enero del 2022 nosotros debemos prepararnos ya con ese segundo informe para la elaboración del tercer informe y la discusión con los evaluadores cara a cara en la ciudad de Buenos Aires, donde saldrá ya pulido el documento para su discusión en el pleno a realizarse en junio, que sería la tercera versión ya final de este informe en junio del 2022. Ese careo, digamos, esa interacción cara a cara con los evaluadores en febrero, ¿ya tiene fecha, ministro? A partir del 7 de febrero. Nos van a ir confirmando, pero sería a partir del 7, lo que quiere decir que antes no se realizaría, ¿verdad? Vamos a estar pendientes a partir del 7 de febrero. Perfecto. Ministro, un poco yendo a la realidad actual, lo que vimos ayer, este mega operativo que se realizó en conjunto con la Fiscalía, sabemos que habían datos también de inteligencia financiera que se manejó para hacer este golpe tan potente que se tuvo. Estas acciones de alguna manera muestran cómo un poco lo que ustedes están diciendo en los informes se sigue desarrollando de manera sostenida, no fue solamente para la evaluación, sino que Paraguay realmente está tomando acciones y dando golpes como el que se realizó en el operativo de ayer entre la policía, la fiscalía, y entiendo que habrán tenido también, porque como hay lavado de dinero, habrán tenido también información muy relevante de ese prelat. Acá se hace, y la clave es el trabajo coordinado y en equipo, ¿verdad? Y esto es, como yo suelo decir, un camino sin retorno.
es fundamental que cada institución cumpla su rol. Es la única manera de enfrentar estos flagelos y también creo que es el punto neurálgico en el cual trabaja no solamente el Paraguay, sino también los países de la región, que es en ir erradicando esa impunidad, porque creo que ese es el mal que de alguna manera socava nuestras instituciones y sobre el cual debemos hacer y poner mucho mayor énfasis. La impunidad es lo que nos ha mantenido así, es lo que sigue de alguna manera perjudicando notablemente el desarrollo de nuestro país, específicamente para nuestro caso, y que es muy similar en la región también. Exactamente. Hablando de impunidad, quiero compartirte los resultados de un sondeo que estamos haciendo en las redes sociales. Estamos preguntando a la gente en el Twitter, a nuestros televidentes, en el Poder Judicial, ¿se avanzó en el castigo al lavado de dinero? Por el sí nos dijo apenas el 2%, por el no nos dice el 44%, se avanzó muy poco nos dice el 12% y no se avanzó en nada nos dice el 44%, el 40%. En el pensamiento por lo menos de la audiencia y que considero que está muy cercano también a lo que la ciudadanía en general piensa, hay de que la CEPRELAT, por ejemplo, inicia investigaciones, remite a la Fiscalía, en muchos de los casos la Fiscalía también abre investigaciones, pero a la hora de juzgar y hacer condenas, que es lo que efectivamente se está evaluando, ahí es donde quizás está un poco nuestro talón de Aquiles, ministro. Justamente que tenemos que ir mejorando de manera importante. Nosotros estamos mostrando las estadísticas, inclusive trabajando ahora con el Poder Judicial para la contestación. Hay algunos números fundamentales que creo que van a poder mejorar nuestra situación en cuanto a este criterio, ¿verdad? Pero vos das en la clave, ¿verdad? El tema que de alguna manera se impone hoy en el concierto internacional y en la credibilidad de la ciudadanía también son las sanciones. Deben ser sanciones efectivas, oportunas, proporcionales, disuasivas. Es la única manera de ir construyendo y fortaleciendo las instituciones también. Así mismo. Para entender un poco la dinámica, siguiendo otra vez, volviendo a lo del calendario de las actividades, el 7 de febrero es una de las fechas probables, termina esa reunión, digamos, cara a cara con los evaluadores, se elabora el documento final, se distribuye a los demás países miembros, creo que eran 19 del Gafilat, y en junio, después de que cada uno de los países haya analizado el documento de Paraguay, ahí es donde se lleva a votación si es que Paraguay pasa o no la prueba. ¿Es así el mecanismo, ministro? Sí, es así, y también de alguna manera en esa cumbre se puede ver que participaron, como fue el caso de Chile, ¿verdad? Los numerosos países que integran también la red global. Esto también incumbe a otras organizaciones más allá del Gafilat, otras organizaciones regionales que opinan sobre la evaluación, y ahí se discute, se debate nuevamente y se saca un documento oficial. Una de las cuestiones que puede suceder ahí es que el Paraguay vaya a un seguimiento intensificado, con lo cual nos dan un año más de tiempo para hacer los reajustes dentro de ese régimen intensificado, y a los un año se vuelva a discutir el informe. O directamente pasa también ya, digamos, a un seguimiento por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, donde no están los grupos regionales, donde no están nuestros pares de Latinoamérica, y es un seguimiento mucho más exigente, un seguimiento mucho más cuestionador y un seguimiento mucho más difícil de salir después, porque ellos enmarcan y enlistan con condicionamientos realmente muy, muy altos para lo que sería la realidad de nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en que vamos a seguir en un seguimiento por parte del organismo regional, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, tal cual ha sucedido con Chile, por ejemplo. Chile no es que pasó de el examen, sino fue a ese periodo de extensión. ¿Perdón? El audio. ¿Ahora me escuchas bien, ministro? Ahí te escucho otra vez, sí. No, consulto nomás. En el caso de Chile, porque recuerdo que en el caso de Panamá también fue así, le habían dado un periodo, no me acuerdo si fue 6 o 8 meses para que ajusten algunas cosas, y al final terminaron yendo a lista gris. En el caso de Chile, ellos también, una vez que termina la evaluación, tuvieron un periodo de más o menos un año como para hacer ajustes, y después de ahí, digamos, no fueron a la lista gris. Algo así más o menos se estima que podría pasar con Paraguay también, ministro. Exactamente, Samuel. Esa es la línea que nosotros estamos avisorando.
teniendo en cuenta los resultados de este primer borrador y bueno, de acuerdo a la experiencia que también tienen ciertos componentes del equipo por haber sido evaluadores en otros países y por cómo se van manifestando los evaluadores en sus calificaciones. O sea, pasar de creo que Colombia fue el único país que pasó sin ir a esa evaluación intensificada, ¿verdad? Tiene ciertos condicionamientos en relación a ciertos aspectos de su sistema antilavado que están cumpliendo y por el momento están pasando, ¿verdad? Pero todos los países de la región no pasan directamente, digamos, o no son de alguna manera, todos tienen algún tipo de condicionamiento, todos tienen algún tipo de recomendación o todos tienen algún tipo de sugerencia o adecuación que se va realizando, se va desarrollando en un tiempo específico que ponen los evaluadores y la Secretaría Ejecutiva del Gafilat. O sea, que nosotros vayamos a esa observación y nos den un plazo es algo que ha ocurrido con todas las evaluaciones en esta cuarta ronda, entonces, ministro. Los países tienen y son todas con características muy parecidas, ¿verdad? Con todo lo que siempre venimos hablando, ¿verdad? Algunos países que lograron ajustar sus estadísticas, su número de condenas, yo hablaba y hago mención siempre porque creo que es el factor principal del tema de la impunidad. Se mira mucho eso, se enfocan mucho los evaluadores, tanto del Gafilat como del Gafi y de los otros grupos regionales en las sanciones que pueda efectivamente dar como resultado al país. Totalmente. De hecho, hablando con algunos expertos sobre el tema del lavado de dinero de Colombia, de Chile, con los que nosotros hemos entrevistado, todos nos coinciden que en la cuestión de las estadísticas de condena es el punto fundamental para pasar, ¿verdad? Y por ahí supongo que debe ser uno de los datos que se está tratando de pulir como para que nosotros podamos demostrar realmente que todo ese proceso que se hace desde el reporte de operación sospechosa que emiten los bancos hasta una sentencia y una condena firme, se pueda mostrar todo ese procedimiento y que termina realmente en esto que usted señala, ministro, de no dejar impunes los casos. Es así mismo. Y además también ellos miran mucho la evaluación nacional de riesgo que realizó el Paraguay. El Paraguay realizó una evaluación nacional de riesgo en el 2016, actualizó esa evaluación nacional de riesgo en el 2018 en cuanto al lavado de activos y en el 2020 hace una evaluación nacional de riesgo para el financiamiento contra el terrorismo. Y en todas esas evaluaciones, ¿verdad? Las amenazas principales tienen que ver con el narcotráfico, con la corrupción, con el contrabando, en ese orden. Y entonces ellos lo que miran mucho es qué tipo de sanciones han venido aparejadas a esos males, a esas amenazas y a esos flagelos que el propio país ha detectado ya desde el 2016. Un dato que se daba a conocer en estos días, justamente hablando un poco de la cuestión del contrabando, es que no tenemos todavía casos así de sentencias a personas que hayan incurrido en contrabando. Sí hubieron muchas imputaciones, pero sentencias así firmes y gente que esté presa por contrabando no hay, ¿verdad? Eso podría ser algo que nos resta un poco en esta evaluación, ministro. Y no es que podría ser, en realidad es uno de los puntos que más estamos tratando de trabajar justamente tanto con Fiscalía como Poder Judicial para poder mostrar los mejores números, pero sí, efectivamente, es una de las debilidades, Samuel, esa. Bueno, ministro, entonces, por lo menos desde el punto de vista de la CEPRELAD se está trabajando para tratar de responder de la mejor manera posible. ¿Paraguay enviaría el reporte allá por el 26 de noviembre o probablemente lo envíe antes? ¿Cómo están los tiempos con eso? Hemos planificado, queremos terminar una semana antes del 26 para posteriormente hacer una revisión total del descargo y remitir en la víspera del 26 el informe. Ya, perfecto. Una consulta más, ministro, un poco fuera de lo que es la evaluación del Gafilat. CEPRELAD también está de alguna manera comenzando a indagar sobre esto que se está hablando mucho últimamente de las criptomonedas en Paraguay. Hubieron presentaciones de empresas internacionales que están viniendo a promocionar el uso de las criptomonedas y entiendo que todavía no hay como una legislación muy clara al respecto. ¿Cómo se está trabajando desde CEPRELAD en ese sentido? CEPRELAD ha acompañado a todas las empresas que tienen hoy por una reglamentación de CEPRELAD que es reciente también y que fuimos ya evaluados en relación a esa reglamentación, que se destaca el hecho de que Paraguay sea el primer país en ser evaluado en cuanto a lo que vos estás mencionando, los proveedores de servicios de activos virtuales,
que tienen que hacer la debida diligencia al conocimiento del cliente, similares a lo que hacen otras instituciones o sujetos obligados con ese enfoque basado en riesgo. Pero sí estamos, y desde CEPRELAB siempre estamos instando a que las empresas que están dedicándose, los mineros, tienen esa obligación de inscribirse en la CEPRELAB. Y también tenemos conocimiento, hemos participado en varias mesas de trabajo. Hay algunos diputados y senadores que están con un proyecto de ley en cuanto a la regulación de todo lo que tenga que ver con las criptomonedas. Ya, perfecto. Y una última consulta, ministro. Recién el Ejecutivo acaba de vetar parcialmente la ley que es sobre servicios de confianza, que tuvo un poco una discusión sobre los niveles de seguridad en cada una de las operaciones. En ese veto, ¿llegó el CEPRELAT a recibir también algún tipo de consulta? Porque sé que Banco Central estuvo muy activo, pero también CEPRELAT dio también su parecer respecto a los niveles de seguridad para las transacciones con los giros de las billeteras electrónicas. No nos han consultado, pero sí hemos participado en cuanto a que, de alguna manera, que nosotros percibíamos, qué opinábamos, ¿verdad? Nosotros estamos y concordamos con la opinión que hoy dio el Ejecutivo, porque pensamos que realmente esto tiene que implementarse de manera gradual y que no se genere una suerte de exclusión. Claro. No, porque el Banco Central, la postura era de acuerdo al, o sea, así como ocurre ya en el sistema financiero, de acuerdo al volumen de dinero que se va a mover, se van elevando las estructuras de control. Compartimos esa posición, Samuel. Perfecto. Ministro, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros los datos de esta evaluación. Vamos a estar muy pendientes de todos los borradores que vayan recibiendo y bueno, deseamos mucho éxito también para ese trabajo que entiendo que es bastante intenso que están haciendo desde este grupo interinstitucional que se ha juntado como para poder hacer que Paraguay pase este examen. Sí mismo, Samuel, no olvidar que esta es una evaluación al país, no es una evaluación a la CEPRELAB ni a una institución específica, sino a todo el sistema antilavado, financiamiento contra el terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y como yo digo, es una causa nacional pasar este examen. Es fundamental que podamos todos integrarnos, enfocarnos en presentarlo de la mejor manera posible, como estamos tratando de hacerlo. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Gracias, Samuel, a ti y a todo el equipo ahí, también a la audiencia. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el ministro de CEPRELAT, Carlos Arriaga, hablando sobre la evaluación de Gafilat al Paraguay. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.